Hola, bueno, dentro de las escalas que utilizo mucho y más le busco recursos como para poder utilizar en los solos o en la creación de una línea melódica que me guste, y creo que ya lo hablé varias veces, son las escalas disminuidas o simétricas disminuidas. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la disminuida comienza en un tono medio tono y así sucesivamente continúa siendo un tono medio tono, un tono medio tono, siempre en terceras menores, y la simétrica disminuida es la que empieza en sentido inverso, o sea, medio tono, tono, medio tono, tono, medio tono, y así hasta el final. Esto suena de determinada manera. Más o menos así, que sería toda una escala hecha en random y pasando por todos los registros del instrumento, en este caso el saxofón, y tratando de completar 3 registros en el instrumento. Ahora, ¿en dónde utilizo y cómo estudio este tipo de escala? Porque hay una cosa, la escala no es que uno la hace completamente en el sentido que hacia arriba o hacia abajo, ascendiendo o descendiendo, y tocando todo el tiempo con escalas en la improvisación. No sería lo mejor ni lo recomendado, porque siempre estaríamos haciendo y repitiendo la misma melodía y el mismo orden de colocación de las notas, con lo cual melódicamente sería la repetición constante de escalas, como si fuera la escala natural mayor de do, la escala natural mayor diatónica de re, de sol, de cualquiera de ellas, de los 12 tonos. No es un juego muy apropiado ni que produce resultados melódicos interesantes. Entonces, ¿cómo estudiamos la escala? El instrumento, que es un instrumento, el saxofón, ¿no? No muy parejo en cuanto al toque ya de sonoro de nuestro labio, y tampoco parejo en cuanto a digitación, porque es un tubo, digamos, que forma cónica, y nuestros dedos tampoco son como en el piano, que están correlativamente dispuestos, y uno inclusive lo ve muy visual el piano, también un poco visual menos quizás la guitarra, pero uno ve dónde están las posiciones, inclusive la guitarra tiene la facilidad de que uno va corriendo, digamos, las posiciones sobre el diapasón y van cambiando el orden, digamos, sonoro de los acordes y por ende de las escalas. Ahora, perdón, yo aconsejo primero pasar muy lentamente, sea cual sea de las 3 digitaciones o de las 3 formas que hay para hacer la escala disminuida o la escala simétrica disminuida. Por ejemplo, porque hay 3 y porque esto compondría entre las 3 escalas las 12 notas completas, digamos, de todo el espectro sonoro, dándonos en alguna medida, por ventaja, para así decir, en nuestro entendimiento, nuestra comprensión, digamos, que cada tono y medio tenemos un acorde diferente, si lo tomamos como que todas estas escalas servirían únicamente para hacer acordes dominantes. En mi caso yo trato de que
pueda extender yo esta explicación, digamos, o pueda entender al tocar que puedo utilizarla de distintas maneras. Pero vamos, en principio, a entender que cada una de estas las utilizo como un quinto grado. Para darle al quinto grado más, en alguna forma más alteraciones o un discurso más entretenido que una escala de quinto grado de una escala diatónica. Entonces, la tomo por parte del instrumento, porque el instrumento, ya le dije, no es parejo. Primero paso a la escala, me entero de las notas. Ahora, tomo la parte baja desde la nota fa sostenida, y así me paso un rato largo, a veces varios días, haciendo nada más que en determinada escala de alguna de ellas cierto pedazo que corresponde al primer, al segundo o al tercer registro. Para poder tener parejo todo el instrumento, en lo posible, la parte sonora. En el medio, como ya venimos tocando largo rato por el centro, no va a haber mayormente problemas. Con lo que luego voy hacia la parte 3, que sería y acá en la parte 3 tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque nuestro labio inferior no figura igual, no actúa igual que en el registro grave, sino con cierta, así más de punta, que sin darnos cuenta produce el registro agudo. Al mismo tiempo, cuando vamos a llegar al fa sostenido, que en este caso en un mar sexto yo no tengo la nota fa sostenido, sino la estoy armando, digamos, como si fuera un sonido sobreagudo. Ahora, nuestro paladar también encuentra el agudo. No es que solamente lo produce el labio, porque si no suena una octava más abajo. Entonces tenemos que seguir en la tesitura que nos va indicando el encuentro del registro agudo a través de la colocación del labio y cómo el paladar también tiende a ser un formato diferente. Digo esto porque también es muy importante poder completar el sonido de todo el instrumento de una forma pareja. Ahora, vamos a lo siguiente. Acá tenemos, aquí arriba, las tres escalas tomadas de, digamos, el primer registro y que corresponderían, así dicho muy al
liviana, la 7, re 7, mi 7. Así como llevándolas todas hacia arriba. Ahora, si en vez de partir del la, voy a partir un tono y medio más arriba del do, y me va a quedar un do 7. Y si sigo subiendo y parto del mi bemol, me va a dar un mi bemol 7. Y si sigo subiendo a un fa sostenido menor, el fa sostenido 7. Perdón. Bueno, así pasa con todos y con los tres formatos diferentes con respecto a esta escala. Desde la segunda línea, ya tercera y cuarta, voy haciendo ya como la demostración escrita de a qué corresponde sobre cada comienzo. Lógicamente, si lo hacemos en el sentido así, escala ordenada, será de esa manera. Ahora también, a medida que vamos avanzando, cambiamos ya el orden para nuestro beneficio melódico. Es decir, vamos buscando de qué manera, por ejemplo, si salgo en la primera escala, yo voy creando ideas melódicas que tengan, digamos, a mi gusto, un contorno mejor. Por ejemplo, utilicé las notas correspondientes a dicha escala, pero he creado una melodía que no respeta el orden, sino tiene algo que ver con mi intención de creación melódica. Esto lo puedo hacer en cualquiera de las tres y obedecerá también al acorde al cual yo me quiero referir y de qué manera me quiero referir y dónde deseo también, a dónde mi cabeza me lleva a finalizar sobre qué nota quiero finalizar para darle sentido a la oración, ¿no? Es como que yo le voy dando un contorno que tiene una idea más entendida o relacionada con una melodía que supuestamente ya me suena en la cabeza. Entonces, lo real, lo mejor, sería tomar la escala una vez conocida y una vez practicada, como ya les he comentado, para tenerla bien en los dedos, encontrarle sentido melódico a las notas que posee. Y a dónde quiero ir, como cada nota de estas, en cada escala, está a medio tono de alguna resolución, es muy fácil que encuentre que esa nota de medio tono me sirva de enlace a la nota elegida. Por ejemplo, si quiero cerrar en un sol y utilizo la primera escala, cosas así, buscarle el sentido melódico a cada frase que queramos realizar con dicha escala. Otro paso es que si miramos las notas de cualquiera de ellas, vamos a encontrar que hay muchas cuartas, en el sentido de que al haber una cuarta, posiblemente exista un acorde mayor. Por ejemplo, en la primera escala tenemos un do natural y sí, tenemos un do natural. El revés de lo que sea una cuarta, el revés sería una quinta.
quinta y cuarta es lo mismo según como coloquemos la inversión. Entonces coloco, como tengo un sol abajo, do, sol. Y acá también tengo un mi. Ah, tengo un mi también. Entonces tengo do, mi, sol. Qué bien, ¿no? Y vean qué cosas con do, mi, sol como referente central dentro de esta escala, qué cosas lindas melódicamente se pueden realizar. No dejen de perder ese punto de vista de que adentro de la escala hay tonos mayores. Sí, no sería posible poder armar un tono perfecto menor. Entonces, si no es posible armar un tono perfecto menor, ¿qué hago? Como a partir de la tercera nota de cualquier tono menor, yo puedo armar un tono mayor. ¿Por qué? Porque los tonos se dividen entre una parte menor, una parte mayor, una parte mayor y una parte menor. Entonces, supongamos que yo quisiera tener un re menor. ¿De dónde lo sacaría? Y lo voy a buscar al re menor a través de un fa, y del fa voy a buscar, digamos, tener desde esa tercera el acorde mayor. Quiere decir que yo voy a tocar un re menor desde su tercera, elegir más arriba la nota para que para mí me quede como si yo estuviera tocando en re menor. Entonces voy a la tercera escala perdón, a la segunda escala y ahí ya tengo también conformado un re menor. Es decir, la idea sería buscar dentro de cualquiera de estas escalas disminuidas o simétrica disminuida el resultado que yo necesito para poder armar la melodía necesaria. Por ejemplo, si yo quisiera armar un do menor, en la primera escala yo tengo el do, yo tengo el mi bemol, tengo un sol y tengo un si bemol, con lo cual tengo todo el tono completo. Entonces, estas escalas me facilitarían a mí tocar la menor cantidad, con una información, digamos, completa, una información, poder armar toda la melodía que yo quisiera tener, conocer, para poder cumplir el objetivo del solo. No es una escala, o no son escalas que se aprenden de una forma fácil, tampoco el contenido desarrollado, que puede tardarnos una cantidad de tiempo bastante prolongado como para poderlo tener muy claro en los dedos, primero en la cabeza y después en los dedos. Esto es un trabajo, digamos, que requiere mucha paciencia como para poder determinar por dónde van a ir mejor los dedos y también nuestra inventiva, nuestra imaginación melódica.
Eh, cosas que he escuchado a veces es que aprendemos una escala y tocamos cualquier cosa, total adentro entra todo. Si bien no es totalmente una ridiculez, sí, algo de eso sucede porque mediante la sorpresa, a veces a tocar una nota que nos sugiere o nos lleva hacia un lugar determinado para poder concluir la frase, a veces nos sorprende. Es decir, mismo el ejercicio nos sorprende y nos dice, la verdad nunca había yo pensado pasar por este lado y resulta que este lado me dio a mí, me sugirió completar una idea y me pareció buenísimo. Por eso, ni todo es tan cierto, ni todo es tan mentiroso. Sí sería muy mentiroso que nosotros creamos, podamos creer que solo tirando notas libremente sobre cualquier escala, mientras estemos dentro del tono que estamos tocando, todo queda bien. Sí, pero realmente no es un discurso que diga mucho. No es algo que al que escucha enfrente le esté llegando muy simpático porque necesita movilizarse, necesita reconocer que algo, hay una empatía con lo que él siente con el instrumentista que está tocando. Entonces, tengamos un poco de cuidado también, estar más de acuerdo con nosotros mismos y nuestro gusto personal cuando estamos ejecutando o armando una melodía y tratando de interesar a un público y que lo que estamos diciendo eh, llegue comunicativamente al público. Bueno, esto es lo que quería expresarles hoy. Voy a hacer muy pronto una masterclass, digamos, online, hablando sobre estos temas en cuanto a la improvisación, cómo ejercerla, cómo estudiarla, cómo llegar a profundizar en ella y qué caminos recorrer para encontrar mejores ideas. Lo voy a hacer en poco tiempo y lo voy a ir anunciando en la red para que se vayan inscribiendo, digamos, mediante una suma, digamos, una suma módica, digamos, que todos pueden pagar para poder intervenir en este grupo, digamos, de descubrimiento de nuevas formas, de nuevas melodías y también de mejor eh, entendimiento, mejor compromiso desde nosotros hacia lo que queremos ofrecer al público, cómo lo queremos decir, cómo queremos ofrecer a ese público lo mejor que podamos hacerlo. Que no solamente el virtuosismo con que toque el instrumento, sino cómo digo, cómo mi cabeza está hablando con este interlocutor que es el público y qué le está queriendo decir mis sensaciones, cómo quieren llegar mis sensaciones a su forma, a su espíritu, a su corazón, por así decirlo, y no el mecanismo nada más que soy un genio moviendo los dedos porque me rompí la cabeza y me maté en el tiempo tocando y tocando y tocando todos los días, sino mi gusto personal. Tengo que conquistar un público y a ese público debo ofrecerle lo mejor que sale de mí. Lo mejor que sale de mí es lo que mejor que puedo decir. Entonces, los espero, escríbanme a migueldecaro@gmail.com. Ya les avisaré cuando haga la masterclass para que puedan inscribirse todos los que lo deseen. Hasta la próxima. Hola, bueno, dentro de las escalas que utilizo mucho y más le busco recursos como para poder utilizar en los solos o en la creación de una línea melódica que me guste. Y creo que ya lo hablé varias veces, son las escalas disminuidas o simétricas disminuidas.
Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la disminuida comienza en un tono medio tono y así sucesivamente continúa siendo un tono medio tono, siempre en terceras menores, y la simétrica disminuida es la que empieza en sentido inverso, o sea, medio tono, tono, medio tono, tono, medio tono, y así hasta el final. Esto suena de determinada manera. Más o menos así, que sería toda una escala hecha en random y pasando por todos los registros del instrumento, en este caso el saxofón, y tratando de completar 3 registros en el instrumento. Ahora, ¿en dónde utilizo y cómo estudio este tipo de escala? Porque hay una cosa, la escala no es que uno la hace completamente en el sentido que hacia arriba o hacia abajo, ascendiendo o descendiendo, y tocando todo el tiempo con escalas en la improvisación. No sería lo mejor ni lo recomendado porque siempre estaríamos haciendo y repitiendo la misma melodía y el mismo orden de colocación de las notas, con lo cual melódicamente sería la repetición constante de escalas, como si fuera la escala natural mayor de do, la escala natural mayor diatónica de re, de sol, de cualquiera de ellas, de los 12 tonos. No es un juego muy apropiado ni que produce resultados melódicos interesantes. Entonces, ¿cómo estudiamos la escala? El instrumento, que es un instrumento, el saxofón, ¿no? No muy parejo en cuanto al toque de sonoro de nuestro labio, y tampoco parejo en cuanto a la digitación, porque es un tubo, digamos, que forma cónica, y nuestros dedos tampoco son como en el piano, que están correlativamente dispuestos, y uno inclusive lo ve muy visual el piano, también un poco visual menos quizás la guitarra, pero uno ve dónde están las posiciones, inclusive la guitarra tiene la facilidad de que uno va corriendo, digamos, las posiciones sobre el diapasón y van cambiando el orden, digamos, sonoro de los acordes y por ende de las escalas. Ahora, perdón, yo aconsejo primero pasar muy lentamente, sea cual sea de las 3 digitaciones o de las 3 formas que hay para hacer la escala disminuida o la escala simétrica disminuida. Por ejemplo, porque hay 3 y porque esto compondría entre las 3 escalas las 12 notas completas, digamos, de todo el espectro sonoro, dándonos en alguna medida, por ventaja, para así decir, en nuestro entendimiento, nuestra comprensión, digamos, que cada tono y medio tenemos un acorde diferente, si lo tomamos como que todas estas escalas servirían únicamente para hacer acordes dominantes. En mi caso yo trato de que pueda extender yo esta explicación, digamos, o pueda entender al tocar que puedo utilizarla de distintas maneras. Pero vamos, en principio, a entender que cada una de estas las utilizo como un quinto grado. Para darle al quinto grado más, este, en alguna forma más alteraciones
o un discurso más entretenido que una escala de quinto grado de una escala diatónica. Entonces, la tomo por parte del instrumento, porque el instrumento, ya le dije, no es parejo. Primero paso a la escala, me entero de las notas. Ahora, tomo la parte baja desde la nota fa sostenida, y así me paso un rato largo, a veces varios días, haciendo nada más que en determinada escala de alguna de ellas cierto pedazo que corresponde al primer, al segundo o al tercer registro. Para poder tener parejo todo el instrumento, en lo posible la parte sonora. En el medio, como ya venimos tocando largo rato por el centro, no va a haber mayormente problemas. Con lo que luego voy hacia la parte 3, que sería y acá en la parte 3 tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque nuestro labio inferior no figura igual, no actúa igual que en el registro grave, sino con cierta, así más de punta, que sin darnos cuenta produce el registro agudo. Al mismo tiempo, cuando vamos a llegar al fa sostenido, que en este caso en un mar sexto yo no tengo la nota fa sostenido, sino la estoy armando, digamos, como si fuera un sonido sobreagudo. Ahora, nuestro paladar también encuentra el agudo. No es que solamente lo produce el labio, porque si no suena una octava más abajo. Entonces tenemos que seguir en la tesitura que nos va indicando el encuentro del registro agudo a través de la colocación del labio y cómo el paladar también tiende a ser un formato diferente. Digo esto porque también es muy importante poder completar el sonido de todo el instrumento de una forma pareja. Ahora, bueno, después de haber hablado sobre la escala disminuida y la simetría, espero que les haya servido. Ahí pueden volver atrás para copiarlo y pasarlo varias veces para entender bien el concepto. Hoy quiero presentar a un saxofonista que también es vendedor de instrumentos y asesoramiento de instrumentos de viento. Se llama Martín Olazo y va a ser una satisfacción para mí y para ustedes escucharlo. Muchas gracias. Bueno, me imagino que ya me presentaste. Mi nombre es Martín Olazo, yo soy dueño de Saxhouse. Hace
más o menos unos 37 años que toco el saxo y hace 5 años que soy el dueño de esta tienda. La característica particular que tiene esta tienda es la experiencia de la orientación del servicio, que básicamente lo que tenemos es una experiencia muy grande en el tema de tocar el saxofón, por lo cual las recomendaciones tienen que ver con hechos reales y experiencias que nosotros tenemos concebidas en el estudio, en la práctica del instrumento y sobre todo arriba del escenario. Luego lo que nos pasó fue que por la gracia del destino tuvimos la posibilidad de probar un montón de boquillas en los últimos 5 años y a partir de ahí empezamos a entender muchísimo más de cerca cómo funciona el saxofón. Aspectos que son de la parte físico-acústica, Ajá. aspectos que son de la parte anímica, espiritual y aspectos que tienen que ver con lo que serían accesorios, comercio y gastos. Es muy completa la cosa, realmente. Aparte de otra cosa Totalmente. más, que eso que me contás, digamos, de la cantidad de boquillas que habrás probado, que es como todos, ¿no? Que queremos ver hasta dónde da una, hasta dónde la otra y cómo nuestro estudio va avanzando de una manera que aquella que habíamos dejado al principio resulta que era tan buena que decimos, ¿por qué la dejé? Cosas así que... Totalmente. Bueno, en ese cuento que estás haciendo, lo que si nosotros lo pasamos por un tamiz, para todos aquellos que están escuchando el video en este momento, imagínense como que la idea está atrás de 3 papeles de calcar, que nosotros tenemos la posibilidad de levantar hasta ver la imagen que está en el fondo. Lo que pasa con el audio es exactamente eso. Hay una imagen nítida atrás de 3 papeles de calcar que mediante la práctica, la convicción y el accesorio podemos ver la imagen nítida. Si lo queremos explicar de otra manera, en un hecho cotidiano para los varones, por ejemplo, cuando está el vidrio del baño empañado después de la ducha y me quiero afeitar, ¿no? Claro. ¿Qué tengo que hacer? Paso la mano para ver el espejo y ahí me puedo afeitar, ¿no? Entonces, el punto de partida Qué es grande, qué que el bueno. audio, Permitime que te corte un segundo. Qué bien que lo estás explicando. Muy bueno lo que decís. Continúa por ahí porque van a entender fenómeno esto. entonces, el concepto del audio es una imagen que tenemos en la mente que al escucharla visualizamos en algún lugar de la sala que está y a partir de la concentración y el foco en ese punto nosotros profundizamos la concentración tímbrica. Claro, está perfecto. Está perfecto. Por ejemplo, y para ayudar a que esto sea más fácil de entender todavía, uno escucha un disco de rock and roll o un disco de reggae de una banda muy conocida. A los 3 segundos solo tocó el hi-hat, un piano y uno ya sabe el tema, el disco, el compositor y el año. ¿Cómo puede pasar una cosa tan rápida? Y nadie tiene oído absoluto, no se Seguro. requiere nada. Pero nosotros escuchamos el comienzo y decimos, esto es Bob Marley, esto es Charlie García, esto es aquello. Si vamos hacia la referencia de músicas más de jazz y músicas más complejas, también pasa que el contexto de Kind of Blues lo tenemos grabado en el cerebro antes de que Miles Davis toque la trompeta. Claro, exactamente. ¿Sí? Entonces, lo que quiero explicar con esto es que el concepto tímbrico está ligado a un sistema que no tiene que ver con las alturas y el oído absoluto, sino con la percepción y las sensaciones. Está perfecto. ¿Qué es lo que pasa con el saxofón? Es un instrumento que está forzadamente temperado. Y sí, sí, es verdad, porque afinado de por sí solamente no. El saxo no sabe lo que vos querés tocar, lo sabés Por vos. sobre todo, por sobre todas las cosas, porque vamos a decir, el elemento que hace al esqueleto tímbrico del saxofón es un pedacito de caña perenne. Claro, exactamente. Y Entonces, la idea está en tu cabeza, digamos, y vos reproducís como tú hablas. Entonces,
esto es algo también que es la falsa idea que todos tienen del instrumento como si fuera una flauta, digamos, que también la flauta tiene sus cosas, pero en este caso es que vos sos el que afina, vos sos el que canta y vos sos el que transmite sensaciones con tu propio lenguaje. Porque Sí, en alguna forma estás, totalmente, sí, 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 en alguna forma estás como inventando también en todo momento tu forma de transmitirlo, tu forma de decir qué es lo que llega. Al contrario de lo que popularmente se cree, cómo mueve los dedos el tipo, qué agilidad que tiene, qué virtuosismo, qué cosa, no. Cómo dice, cómo habla, cómo se expresa, cómo te conquista, cómo llega a vos, digamos, qué te pasa cuando el otro te pega, cuando el otro te da adentro, que sentís algo por eso. No solamente cuando mete total, el gol, digamos, sino pasa algo totalmente, más. Es totalmente. Si nosotros tuviésemos que tomar el ejemplo de lo que está pasando en esta rica conversación de contenidos humanos, vos tenés experiencia y conocimiento de lo que es el saxofón, podríamos poner blanco sobre negro cuál es el expertise o la manera que he adquirido de explicar estos conceptos. Básicamente, lo que podríamos decir es que si queremos abarcar en los próximos 10 minutos de una manera ejemplificadora por qué el saxofón no es una flauta, podríamos pasar a explicarlo claramente, si te interesa. Si no, podemos Pero abarcar por favor, otros está temas. muy lindo todo lo que estás diciendo. Para que voy a buscar el ejemplo visual. Dame un minutito, me voy a desplazar. Ponete Disculpen cómodo, los, ponte los, cómodo. los flashazos de luces, pero quiero ir a buscar a un amigo que tengo acá. Les voy a explicar esto, que es una cosa muy importante a entender, y ahora voy a buscar la otra parte que necesito para explicarles esto. Denme un minutito, no quiero ser maleducado, Muy, acompáñenme acá. muy lindo esto que estás haciendo, realmente. Les voy a explicar una cosita que es muy importante para aquellos después, eh, si tenemos que abarcar el tema de las escalas simétricas y todo eso, es muy interesante también. Estas son las cosas que son importantes de entender. Acá nosotros tenemos un elemento, Visual. ¿sí? Que es exactamente, que nosotros podemos ver claramente. Para pasar a la parte técnica, yo tengo un ingreso de aire y un montón de chapita temperada que yo aprieto, hago pasar el aire por ese agujero Y vibra. y me da un 2. Yo puedo variar con mi columna de aire la repetición y la dinámica. ¿Sí? Pero estoy despreocupado de la afinación. Hmm. ¿Por qué? Porque es como si lo transmitiésemos a los saxofonistas. Cada tecla tiene una caña afinada en do sostenido, en si. El saxofón tiene una sola lengüeta vibratoria que se tiene que adaptar al espectro del registro total del instrumento. ¿Se Y del entiende esto? consumo, y la inyección de aire en ciertas partes que no son todas iguales. Exactamente. Y ahí pasamos al segundo punto, la conicidad Claro, y el exactamente. concepto. ¿Sí? Fíjense, acá yo tengo este pedazo de instrumento que imagínense que yo tuviese un estetoscopio puesto como el del médico. Si yo tocase el instrumento, al poner el estetoscopio en este agujero, estaría el armónico de la nota que cuando yo tapo o destapo se activa. Claro, exactamente. En el cuerpo del tubo entero, el armónico estaría situado ahí. Hago un agujero y sale el sonido por ahí. En esa altura, controlo. Esto va a tirar por tierra un concepto muy importante, que es que el aire, luego que pasa la caña, en el sentido acústico, es
residuo, porque ya el aire se transformó en una onda de audio que vibra en el cuerpo cónico del instrumento y ya el aire es indistinto. No es que yo soplo hasta si bemol para taparlo y que cuando el aire pasa, como si en la copa del saxofón hubiese algo que al estar tapado vibra si bemol. No, está en la otra punta la cara. Uno de los temas, te podría agregar también, es que es muy posible que en un tiempo no muy, digamos, muy grande, un tiempo muy pequeño de extensión, pero de tiempo que se puede medir en meses, a veces años, 2 años, 3 años, un principiante no logre tener el registro completo y la afinación correcta en todo el registro completo. Porque el armónico con la nota real tienen que encontrarse. Porque si no frotarían, al frotar producirían una desafinación por no encontrarse en el lugar correcto. Es decir, en un piano, cuando yo toco un do, suenan todos los armónicos, que puede ser sol, que puede ser mi más arriba, o sea, se van todos juntando y el sonido completo se hace así de grande. Si el piano está desafinado, todo el sonido se achica porque ese do no encuentra los armónicos. Por más caja que tenga, por más grande que sea, no lo va a encontrar. Entonces, el sonido, digamos, se agranda y se hace redondo cuando está completo con todos los armónicos y afinado correctamente. Un trabajo de paciencia, bueno, vos lo sabrás, para poder completar todo ese sonido en el instrumento, que requiere también oído, destreza en el lado inferior, mucha musculatura sólida que no se deteriore en el transcurso, digamos, porque a medida que vamos subiendo parece que no vamos, cosa que tiene que ser parejo, ¿no? Continúa. Totalmente. Continúa tranquilo. Lo que nosotros estamos tratando de exponer en este breve tiempo es la explicación de por qué es tan difícil. Y sí. ¿Se entiende? Porque necesitamos Entonces, paciencia. Felicitaciones a todos aquellos que les cuesta porque están en el principio del entendimiento. Lo que pasa es que para tomar el camino realmente de esto hay que proseguir y entender a partir de cómo funciona el saxofón un principio que es mágico. La caña tiene dos virtudes. Una virtud física, que es el hecho de que por vibrar genera sonido. La flexibilidad del bambú genera sonido. ¿Sí? Pero después tiene otra parte que es interesantísima, que es como si la caña tuviese la posibilidad de percibir cambios que tienen que ver con los armónicos generados en la columna de aire por la velocidad del aire y el ancho de la garganta, la relajación y la situación de la lengua, para no solo vibrar, sino absorber armónicos. Entonces, si yo te hablo así, vos te das cuenta que mi voz cambió, ¿no? Si yo te hablo así, vos te das cuenta que mi voz cambió. Claro, Lo único que yo estoy haciendo es cambiando la posición en donde tengo la lengua. También está el agregado de cómo elevar el aire al paladar para poder ahuecar el tema y tener exactamente la técnica sería como la de un cantante, un cantor, no un cantor, un cantante. No es ni más ni menos que eso. ¿Entendés? Que puede Que elevar es exactamente eso. el aire, la dicción. Y uno se da cuenta cuando alguien está tocando porque estudia o alguien está tocando porque sale. Entonces dice, no, esto pasó por una escuela. Esto no es y sale más o menos así.
aunque sea una persona que estudió en un estilo, ponele, quizás no tan pulcro como ser clasicismo, pero si el tipo es un jazzero y toca jazz, lo hace de escuela y uno se da cuenta que lo hace de escuela. Y otra cosa es, porque bueno, sabe más o menos, o lo que sea, tiene técnica en eso, tiene técnica en lo que está haciendo, trabaja seriamente en su, digamos, su profesión. Eso es lo interesante. Bueno, ¿qué otra cosa más puedes contarnos? Que está muy lindo todo esto. Bueno, como para no aburrir en los fenómenos acústicos, aquellos que estén interesados en seguir recibiendo información de esta índole, no hay ningún inconveniente. Tenemos un montón de conocimientos para explicar cómo funciona la caña, los porcentajes de las 4 acciones particulares que tiene, las modificaciones que se dan en el registro, vamos a decir, el mapa térmico vocal de la situación armónica de los 4 registros claves del saxofón y un montón de cosas más que tenemos realmente muy claras para poder explicarles a todos aquellos que estén interesados. Dentro de este concepto, esto sería como el principio de una ecualización de setup, que es uno de los servicios que nosotros damos en la tienda como algo hiper exclusivo, que tenemos conocimiento, que es explicar los principios acústicos, observar cómo estamos haciendo que esos principios acústicos operen, punto de palanca, resistencia, circularidad de la embocadura, RPM o presión del aire y qué torque o qué nivel de expansión tiene el sonido en los distintos tipos de aberturas o resistencia de las boquillas. Esto es una cosa que es muy interesante y a los que tengan conocimiento les puede llegar a clarificar. Pasándolo al criollo, sería decir, no vayas a jugar al fútbol con chinelas, comprate un calzado indicado. A los que corren les diríamos, nunca vas a ser keniano, lo que te conviene es comprarte un buen par de zapatillas y correr lo máximo que puedas periódicamente. Exactamente. ¿Sí? Lo que tiene que ver con la virtud y la manera de ser de un espíritu no es equiparado con ningún accesorio. Lo que tiene que ver con lo práctico, el accesorio es aquello que permite, ¿sí?, acortar el tiempo de no entendimiento. Una de las cosas que nos enseña, si queremos, el instrumento que nos transfiere, es educar nuestra cabeza. Para que nuestra cabeza entienda qué es lo que puede y qué es lo que no puede. Porque realmente nos desarrollamos los seres humanos a través de lo que no somos, porque es lo que queremos ser. Es decir, uno no debe aparentar que es un saxofonista o que es un genio si realmente todavía nos falta un recorrido muy grande y bueno, y no sé si lo alcanzaremos nunca. En alguna forma estamos atrás de ese recorrido, generando cosas, estudiando en nuestra cabeza una mejor propuesta del instrumento mismo, buscándole todas las vueltas posibles que coordinen con nuestro gusto, con nuestra idea. Hablando del gusto, también puedo decir que el gusto, esto es para todos, es anarquista. No a todos les gustará Charlie Parker, si bien para nosotros es un maestro. No a todos tal o cual otro, y hay algunos que les gustan otros saxofonistas que nosotros consideraríamos, así entre comillas, muy prudentes, de una calidad inferior. Es como decir, el gusto es nuestro y ese gusto nuestro tenemos que encontrarlo en nosotros mismos, en nuestra propia dicción, en cómo ejecutamos el instrumento y cómo le decimos al público, este soy yo el que toca. Honestamente, es esto lo que toco. No intento, digamos, algo que no soy ni que no puedo. El que toca soy yo
y el que gana y pierde soy yo con esto. Pero me gusta lo que hago. Y por sobre todo, nunca me ha sido el arte o mi trabajo un sacrificio. Porque me resulta necesario. Yo no puedo estar, no puedo no levantarme a la mañana y ponerme a hacer las cosas que tengo que hacer con el instrumento. ¿Y qué? ¿Estás trabajando? Sí, estoy trabajando, porque cuando salgo a tocar y me convocan, yo tengo que dar lo mejor de mí. Entonces, en ese momento tengo que estar yo bien, satisfecho, conforme y sorprendiéndome que lo que estoy haciendo me sale algo que ni siquiera imaginé. Y que cuando me di cuenta, me equivoqué. Pero de esa equivocación me divertí muchísimo, salí airoso. Jugamos con ese chiste. Por eso lo que quería explicar un poco hoy. Después, en cuanto querés cortarme y agregar lo que quieras, Martín, hacelo, ningún problema. No, por favor, te estaba escuchando atentamente y bueno, dentro de el campo de la improvisación, porque la música es una ciencia perfecta, mente divertida. Muy bueno, sí, claro que sí. Muy buena, divertida. Por eso tenemos que disfrutarlo. Una sola nota Sí, a veces. porque la música tiene la capacidad de ser observada a través de la matemática, del De la paralelismo, física. de la equidistancia, de la física, de la acústica, de la estructura. Cuando uno mantiene una interválica determinada, genera una tensión que por equivalencia se empieza a autotensionar, ya sea 2 tonos, 1 tono y medio, o medio tono, o 3 tonos. Ahí hay una armonía en sí mismo por la equidistancia de las estructuras. ¿Sí? Hay una armonía de diferencias tonales y hay una armonía de funciones tonales. La función Algo que puedo agregar tonal, a sí. eso, permitime, es que no me voy a extender mucho en esto porque no soy como te diría, un erudito, pero sí toco de oído algo. Lo que nos llega, esto para pensar, ¿no? Es una sensación. Esa sensación es de afecto, algo nos afecta interiormente en determinada música, determinado estilo, determinado toque, determinada armonía, determinado golpe. Uno nos crea tensión, nos crea esto, nos crea lo otro. Técnicamente le ponemos un nombre. Transición, tensión, el efecto que sea, el efecto melódico que podamos tener en la cabeza, armado previamente bajo un criterio, pongamos decir, un criterio que podía ser un tono, medio tono, nota elegida. ¡Pum! Salimos de eso, partimos de esos, sabemos en dónde está, qué acorde es, sabemos cómo arrimarlo cuando estamos hablando de un concepto, digamos, que no es diatónico, que puede ser, digamos, más cromático. Pero, ¿dónde está la magia? Que es inexplicable por qué nos afecta. Nosotros vamos a decir, qué suave, me encantó, le ponemos un adjetivo. Qué melódico, le ponemos un adjetivo. Realmente no sabemos. Es como la percepción. Le vamos a poner un nombre a una percepción. Después, claro, lo encasillamos en algo. Pero no. Algo nos gusta o no nos gusta. Ahora si yo digo, no, me gusta porque, ¿viste chaqueta? No, me gusta. Yo qué sé, después decir lo que quiera arriba. Me puse de novio con mi mujer. ¿Por qué? Algo me llevó. No puedo agarrar y a todo meterle una. Y la música un poco es eso, descubrirse uno mismo.
¿por qué dice así? ¿Por qué estira la nota así? ¿Por qué vibra así? Quiero vibrar así, porque yo toco vibrando así. Porque cuando digo un mi, lo digo así. Mi. Porque yo soy así. No le voy a poner nada, me sale así. Entonces, sinceramente, ¿qué quiero recortar con esto? Al tocar tenemos que ser sinceros. Tocamos con lo que tenemos y con lo que podemos. Y ser sinceros. Hablar a un público con sinceridad. Y el que está del otro lado sabe que vos estás haciendo. Porque todos sabemos música. No sabemos científicamente leer un pentagrama. No sabemos métricamente dividir. Todos entendemos. Sabemos cuando estás engañando. Todos sabemos cuando lo que está sonando me gusta. Me pegó. Punto y coma. No hablemos más. Seamos sinceros al momento de tocar, eso resuelvo. Mira, me parece que hemos invertido un montón de tiempo en tratar de separar la paja del trigo de lo que acabas de definir. ¿Sí? O sea, gran parte de la cultura es una tribuna de gente que está tratando de discernir qué está bien y qué está mal. Claro. La cultura no tiene un fin, es un medio. Exactamente. Y la música no es cultura. O sea, la divulgación cultural que se genera de la ejecución musical difiere al principio mismo de la música. La música es para ser tocada por la persona que la toca y para ser escuchada por aquel que le gusta. Exactamente. Después la góndola, la opinión, tiene que ver con la decantación, decodificación y deconstrucción de una divulgación cultural que podemos llamar tango, barroco, jazz, rock. Pero la música es el hecho vibratorio Claro. y el deseo de una persona de convocarse a tocar el instrumento. Exactamente. Hasta ahí abarco yo los comentarios que puedo realizar sobre este asunto, porque lo demás es súper interesante, pero absolutamente inabarcable. ¿Por qué? Porque opinar es comenzar a equivocarse. Totalmente. Como tocar Sí. es comenzar a equivocarse. Y sí. Lo único que tenemos que tener en cuenta, y aprovecho porque hoy es el día del saxofonista y los quiero felicitar tanto a Miguel como gracias, a mí, querido. Gracias, querido. A vos también. Es para recordar que lo único que importa es el motivo por el cual nosotros tenemos afinidad a hacer algo que nos hace bien, no como nos sale. Claro, exactamente. Exactamente. Hay un motivo de intimidad. Y algunos tenemos la posibilidad de volver la intimidad algo bello, compartible, y que se llame Garota de Ipanema. Claro. ¿Sí? O que se llame nostalgia. Sí, que se llame lo que sea. Pero hay otro montón de gente que es mucho más que nosotros, en cantidad y en importancia también, que solo logra plasmar el deseo de conectarse con un instrumento sin llegar a que le salga bien. Y nunca tenemos que entender que es menos importante porque lo hacen por el mismo motivo por el cual nosotros estudiamos, que es conectarse consigo mismo. Claro. Y esto hace enorme, con el permiso de la palabra tan mal usada, la iglesia de la música. Claro, exactamente. En algún punto, cuando yo decía, nos enseña, el saxo nos enseña a tenerle paciencia, a empezar a disfrutar de cada nota. Cuando una nota suena y te sale bien, es hermoso escucharla. Una sola nota bien dicha, con una expresión bien, es suficiente para que el otro sepa de qué se trata esto. Nosotros podemos, ¿no?, poner un ejemplo, ¿no? En una parte yo puedo pretender
Un montón de cosas que están pasando, ¿no? Que tienen que ver con la mecánica, la regulación, la concentración, la complejidad, la subdivisión rítmica. Comparemos esto. Y ahí tenemos otras complejidades. Columna de aire, diafragma, embocadura, profundidad, Claro, sí, sí, sí. intención. Entonces, nosotros tenemos una educación pragmática. Objetos, cosas, mecanismos, relación entre sus objetos, movilidad, mecánica rápida. ¿Sí? Prestá atención cuando vos me explicaste y me dijiste, porque yo lo siento así, Claro, porque para mí, es así, claro. y mirá cómo te estoy hablando, con vocales largas, pequeños finales Claro, que tienen ese, claro. los miedos, las semes. Entonces uno empieza a decir, che, pucha, mirá qué bien que tocamos cuando hablamos. Claro, sí, sí, exactamente. Porque si yo te quiero decir, mirá, Miguel, estoy re podrido de esta Sí, conferencia, sí, no quiero hablar más, mirá cómo estoy taca, 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 exactamente, sí, taca. exactamente. ¿Entendés? Sí, sí, te entiendo. Exactamente. Exactamente, es como, ¿Se entiende? ¿Qué tenemos que trabajar cuando queremos tocar aparte, así? La es flexibilidad, una cosa de que, escucha. Bien. sí, algo, algo así, más o menos. Totalmente. Bueno, Pero de eso se trata. Martín querido, ha sido muy agradable todo lo que has dicho. Creo que a todos los que han estado acá y los que van a estar, les ha llegado muy bien. Y bueno, los que no estuvieron, seguro que estarán en la repetición, que va a ser realmente para todos muy agradable, porque no solamente
se aprende, digamos, viendo el pentagrama escrito y repitiendo un poco como un loro y a lo loco frases que otro dijo, sino más que nada lo que pueda salir de nosotros mismos. Sí, Que esa- totalmente, pero no nos olvidemos que cuando hablamos usamos las mismas palabras que usó el Quijote, ¿viste? Y Sancho Panza, o sea, la música tiene la necesidad de entender la preexistencia de Juan Sebastián Bach, sí, porque no hay nada por fuera de lo que hizo Juan Sebastián. eh, eso da para una conversación, pero te puedo asegurar Nos podríamos quedar de- de- a vivir acá, totalmente, ¿viste? pero lo No, importante, en cada nota vos podés tener un análisis y, y encontrar uso para todo lo que vos quieras expresar perfecto. luego en tu Es toda una instrumento. cuestión cultural. Para nosotros Bach es la eminencia. Para los indios Bach es una limitación de que les faltan, ¿sí? A los 28, 30 tonos que tienen ellos, ¿por qué tocan siempre con esos 12? ¿De qué manera típica los han organizado? ¿Y por qué presentan la música como una experiencia que empieza y se termina y no como una circunstancia que acontece en el presente? Entonces, la situación es tan diversa y hermosa como todos los seres humanos. Para todos aquellos que les haya interesado lo que estuvimos hablando, que tengan necesidades puntuales, nos pueden ubicar en lo que es el @saxsoul de Instagram o en nuestro canal de YouTube. Muy bien. Para todos aquellos que tengan inquietudes, le pueden solicitar a Miguel una nueva reunión para que charlemos de temas que puedan dejar acá, que preguntas, porque hubo 4 o 5 usuarios que están ahí. Y para terminar esto, yo les voy a decir que el saxofón no tiene límites. Buenísimo, Martín, buenísimo. No esperaba esto. Buenísimo. Impresionante. El Bueno, saxofón no tiene límites. será hasta la próxima, querido. Un abrazo muy grande. Bueno, Y bueno, para todos los que vean este video, sepan que hoy es el 6 de noviembre, que es el Día de los Saxofonistas. Quiero hacer un particular agradecimiento a toda la gente que los produce, que los calibra, que los fabrica, que nos los hace llegar, a todos aquellos que enseñan el saxofón, que comparten un saxofón con gente que no lo tiene, que facilitan la información y mantienen la tradición oral de explicar de boca en boca qué es la música, porque es una transmisión oral más antigua que todas, es la primera. Y después, y por último, a todos aquellos que tocan el saxofón y que disfrutan tan solo de conectarse al tubo. No hace falta tocar música, se pueden hacer sonidos y es lo mismo. perfecto. Saludos, querido. Un abrazo muy grande. Hasta Que estés prontito. bien, Miguel. Muchísimas gracias y cuando quieras estamos ahí de nuevo. Sí, señor. Visiten la Un abrazo página muy de grande. Saxsoul en Instagram. Lo pueden ver todo lo que hacemos, esto que estuvimos charlando, se hace día a día en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Saxsoul en Instagram nos encuentran. Mi nombre es Martín, los quiero mucho a todos. Chao, Martín, querido. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Bueno, ha sido Martín realmente impresionante esta reunión. Me ha encantado todo lo que puede decir, todo lo que puede saber. Aparte, Martín tiene un sonido muy, muy lindo. Yo siempre que paso por su negocio me quedo escuchándolo. Es una belleza escucharlo y
Y también todo esto de conversar con él de esta forma íntima sobre este instrumento tan maravilloso que nosotros tenemos. Bueno, hoy lo que voy a dar es un ejercicio, porque ya estamos, digamos, cerca del final de la transmisión, que es el siguiente. Es un ejercicio. Y como ejercicio, ya bien decíamos antes, lo importante es poder tener la suficiente paciencia como para ejercitarlo como ejercicio y poder ir realizándolo. Esto se trata de tomar una nota como puente y como salida, como decir, esta va a ser la nota elegida por mí para trabajar alrededor de ella, como si fuera le dicen inclusure, que sería como una cajita en donde nosotros iniciamos un ataque. Un tono hacia adelante, o sea, una nota hacia adelante, medio tono hacia atrás. Siempre volvemos a la nota elegida. Si, do sostenido, un tono, la sostenido o si bemol, medio tono hacia adelante. Todo lo que sigue a eso, si, do sostenido, la sostenido, si, tari, la, si, do, la, si. Lo que sigue descendiendo sería lo que completaría este dibujo, digamos, melódico, que inicie con si, do, la, si. Ahora, el si es una nota neutral en cuanto que puede ser de la escala de do, puede ser de la escala de re, puede ser de la escala de mi, puede ser de la escala de la y puede ser propiamente de la escala de si. Con lo cual yo completo hacia abajo o hacia arriba la escala que elija. Porque el si como nota, en una será la sexta de re, en la otra puede ser la séptima de do, séptima mayor de do, puede ser la novena de la, puede ser la cuarta, digamos, de un fa sostenido. Entonces, yo elijo por qué escala me voy a desarrollar luego. Entonces, este pequeño pa, pi, po, pa, si, do, un tono, do sostenido, ¿no? Si, do sostenido, la, si, medio tono y subo. ¿Por qué hago esto? Porque medio tono, un tono, corresponde o a la escala disminuida o a la simétrica disminuida. Entonces, todo lo que hago, en alguna medida, tiene que ver con ese tono medio tono que es aceptable, digamos, para hacer un dibujo melódico e iniciar un recorrido luego que completaremos con la escala elegida. Si elegimos un mi y hacemos mi, fa sostenido, re sostenido, mi, turiruri, que el juego es el mismo, parí, purí, suena igual. Mi, fa, re, mi, fa, re, mi. Bueno, ese mi puede pertenecer a la escala de do, puede pertenecer a ser novena de re, puede ser tónica de mi mayor, puede ser quinta de la, puede ser de cualquier escala, puede ser la cuarta de si. ¿Cómo quiero decir? Yo lo puedo completar después con el dibujo que quiera en cualquiera de las escalas que ese mi entre. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la idea que les dejo para que construyan en base a estas notas, digamos, todo un contenido luego. ¿Por qué? Porque si hacemos la escala del vamos, yo qué sé, si vamos siempre haciendo el mismo dibujo diatónico en una escala, que se nota que es nada más que la escala para un lado y para el otro, de cualquier lugar de la misma escala, partiendo de varias alturas de la escala. Entonces, para que no sea tan aburrido este juego y realmente pueda ser, digamos, más entretenido para nosotros mismos que tocamos y no nos aburramos de hacer algo que no nos enriquece mucho, entonces busquémosle una forma más
entretenida, más interesante como para poder trabajar. Por otro lado, en breve voy a hacer una clase, digamos, maestra para todos los que quieran inscribirse. Yo voy a ir avisando cuándo esto se va a producir, así que mando un aviso por este canal a todos los suscriptores, que son 45.000 en este momento, creo, algo así, o 40 y pico de miles, para que los que quieran incluirse con un costo que no va a ser elevado en lo más mínimo, puedan intervenir en esta clase, digamos, que daré para todos, que durará más o menos alrededor de 3 horas, con lo cual llevarán un material tanto grabado sobre temas relacionados con la improvisación, como también material escrito para que puedan tener un repaso de los ejercicios, recordarse qué era lo que tenían que estudiar y desarrollarlos. Porque lo interesante no es que yo les tire un tip y ustedes lo vean y digan, ya lo sé. No, desarrollarlo, hacerlo crecer, eso mismo, hacerlo crecer de variadas formas, investigar el instrumento, conocer más el instrumento. Bueno, mi mail migueldecaro@gmail.com y nos vemos próximamente, como siempre, los jueves a la misma hora, con las mismas ganas. Un abrazo para todos. Hasta el jueves que viene.